Hola, buenos días a todos. Soy el doctor Marcos Manabela y en el transcurso de la charla voy a hablar sobre el uso de pasiriotide, un análogo de segunda generación en pacientes con acromegalia. Durante el desarrollo vamos a hablar de la importancia del control bioquímico, luego de la falta de respuesta a otros tratamientos como la cirugía, la radioterapia, del lugar que ocupa pasiriotide en el algoritmo terapéutico, la identificación del paciente correcto para el tratamiento correcto y cómo hacer un manejo proactivo de los eventos adversos. Cuando uno plantea el tratamiento para un paciente con acromegalia, lo que nos proponemos es eliminar el tumor y, en los casos que no se pueda, reducir significativamente ese volumen tumoral con el propósito de normalizar los valores de IGF-1, siempre preservando indemne al resto de la función hipofisaria. Si logramos la remisión bioquímica, mejorarán significativamente todos los síntomas asociados, disminuirán las comorbilidades y todo esto se verá reflejado en la mejoría de la calidad de vida del paciente. A lo largo de los últimos 25 años, se publicaron diferentes consensos con pautas para el diagnóstico bioquímico y qué se considera como objetivo terapéutico para pacientes que no se encuentran en remisión. El último consenso, que fue desarrollado en el año 2022 y que fue publicado hace menos de un año, sugiere el uso solo de IGF-1 dentro del rango de lo normal para considerar que ese paciente presenta un control bioquímico óptimo, por lo que una IGF-1 dentro del rango normal para la edad será nuestro objetivo bioquímico de tratamiento cuando implementemos cualquier tipo de terapéutica. Aquí voy a volver sobre las viejas curvas de sobrevida publicadas por Holdaway, en las que podemos ver en línea de puntos la curva de sobrevida de la población general. En línea amarilla, cómo la sobrevida global disminuye en la medida que las IGF-1 presentan valores elevados. Y en línea gris, cómo la curva de sobrevida se mantiene similar a la de la población general si con cualquiera de las modalidades terapéuticas o con varias de ellas logramos un control bioquímico óptimo. Considerando las consecuencias que traen aparejadas sobre la morbimortalidad de estos pacientes los valores elevados de IGF-1, es que insistimos en optimizar los tratamientos para cumplir con este objetivo. Siempre que sea posible y el paciente lo acepte, la cirugía es la primera opción de tratamiento, ya que en caso de éxito quirúrgico presentan remisión bioquímica sin recrecimiento tumoral, una rápida descompresión de las estructuras vecinas en caso de esos grandes adenomas y un costo único que en nuestro país no sería tan elevado. Las posibilidades de complicaciones con la cirugía son bajas, pero aún en manos de un cirujano experimentado se pueden producir fístulas, pueden agregar nuevos déficits pituitarios y lo que sucede en un gran porcentaje de pacientes que presentan una persistencia tumoral. Desde hace 100 años que se realizó con éxito la primera cirugía transeptoefenoidal, esta vía de abordaje continúa siendo de elección para el manejo de la mayoría de los tumores, incluso de grandes macroadenomas. Para aquellos tumores con gran extensión por fuera de la silla turca, el abordaje transcraneal podría ser necesario, pero incluso en manos de cirujanos experimentados en patología hipofisaria, la completa excisión del tumor es rara y la persistencia es bastante frecuente. Los porcentajes de remisión postquirúrgica descritos en la literatura varían mucho de acuerdo a los criterios bioquímicos que fueron utilizados y a las series analizadas, reportándose una tasa de remisión mayor para microadenomas que varía entre un 60 a un 90% y siendo menor, como es de esperar, en macroadenomas, y esta tasa de remisión varía entre el 30 al 50% y es muchísimo menor en los adenomas gigantes, considerándose gigantes aquellos tumores de más de 4 centímetros que en general tienen invasión extracelular con extensión al seno cavernoso, lo que le dificulta al cirujano su extirpación total. La radioterapia continúa siendo una muy buena opción de tratamiento para tumores o para restos tumorales en pacientes acromegálicos. En general está indicada para el tratamiento de remanentes del tumor
luego de una cirugía incompleta. Cuando los pacientes no logran el control bioquímico, a pesar de múltiples opciones de tratamiento farmacológico, o en los casos de tumores que tienen una conducta agresiva. Lo que tiene a favor la radioterapia es que controla el tamaño del tumor, reduciendo la masa o manteniendo estable el resto tumoral. Otra ventaja es que tiene un costo único y que en general es bien aceptada por parte de los pacientes. Con los años se fueron mejorando los equipos y se ha perfeccionado la técnica para realizar la radioterapia, pero a pesar de ello, el daño al tejido hipofisario sano con la posibilidad de hipopituitarismo sigue existiendo, siendo menor el daño a las estructuras que lo rodean. Y la desventaja que tiene es el tiempo de espera hasta obtener el resultado terapéutico esperado. Cuando uno revisa los estudios sobre resultados de radioterapia en pacientes con acromegalia, lo que vemos es que tanto con la radioterapia convencional como con la radioterapia estereotáxica se logra estabilizar o reducir el crecimiento tumoral con disminución de la secreción de la hormona de crecimiento. Pero lograr la remisión bioquímica en general tiene un tiempo largo de latencia y como podemos ver en esta curva de persistencia de la secreción hormonal, lo que vemos es que a los 2 años solo el 22% de los pacientes alcanza el control bioquímico. A los 10 años el 60% de los pacientes lo alcanza y a los 20 años hasta un 77% de los pacientes presentan IGF-1 dentro del rango de lo normal. Considerando estos resultados, podemos decir que la radioterapia es una alternativa terapéutica para disminuir el crecimiento tumoral y también para disminuir la secreción hormonal, pero que mientras se espera el efecto terapéutico, estos pacientes necesitan realizar tratamientos farmacológicos por un periodo prolongado de tiempo. Aquí les muestro un análisis de diferentes registros, algunos eran registros nacionales de patología hipofisaria, otros estudios epidemiológicos y otros eran metaanálisis, todos estudios de diferentes países de Europa que presentaban diferentes metodologías y diferentes criterios de control bioquímico en los que se evaluó si los pacientes estaban bien controlados bajo el tratamiento indicado. Y lo que podemos ver es que a pesar de tener disponibles todas las modalidades de tratamiento, entre el 24 y el 65% de los pacientes no cumplían con criterios de control bioquímicos óptimos y aquí es donde nosotros como médicos debemos optimizar nuestras estrategias. Cuando evaluamos por qué un paciente no tiene un buen control bioquímico, vemos que hay factores que dependen del sistema de salud, muchos otros factores dependen de nosotros, los médicos tratantes, y algunos de ellos dependen del paciente. Cuando definimos una cirugía, la radioterapia o un tratamiento farmacológico, considerar que sea la mejor opción para ese paciente, teniendo en cuenta las características propias del tumor. Si es un tratamiento farmacológico, considerar, de acuerdo a los datos que tenemos del paciente y del tumor, cuál es la mejor opción, usar el fármaco adecuado, utilizar la dosis adecuada. Otras veces nos encontramos con que el paciente no tiene acceso al tratamiento ideal, pero por déficits en el sistema de salud que muchas veces no lo podemos manejar nosotros. Y otras veces, por más que tengamos las mejores condiciones, la compliance del paciente no es la mejor porque no tiene una buena adherencia al tratamiento o porque no realiza los controles de forma periódica para adecuar los tratamientos. Todas estas situaciones las debemos evaluar al momento de definir el tratamiento del paciente y rever, en caso de no obtener un control bioquímico óptimo, si la droga es la correcta, si no estamos usando dosis subóptimas, si el paciente cumple con el tratamiento, todos datos a evaluar antes de decidir un cambio de esquema de tratamiento. Como vimos previamente, lograr una IGF-1 normal bajo tratamiento hace que la sobrevida del paciente aumente, mejoran los síntomas que produce el exceso de GH e IGF-1 en diferentes órganos y tejidos, como son las artralgias, las cefaleas, la sudoración, entre otros. Disminuye las comorbilidades, fundamentalmente las cardiovasculares, recordando que esta es la principal causa de muerte en pacientes con acromegalia. Disminuye las apneas del sueño, entre otras manifestaciones.
y la mejoría de todos estos síntomas y la desaparición de muchas de estas comorbilidades se traduce en una mayor calidad de vida y mejoras en las relaciones y en la conducta psicosocial. Y adentrándonos un poco en el tratamiento farmacológico, ustedes saben que las opciones disponibles y comercialmente aprobadas en la actualidad con las que contamos son los agonistas dopaminérgicos. Dentro de ella se encuentra la cabergolina, que la utilizamos desde hace muchísimos años, siendo una droga off-label que no está aprobada para el tratamiento de la acromegalia. Por el otro lado, contamos con una droga que bloquea el receptor de la hormona de crecimiento, como el pegvisomam, los análogos de la somatostatina de primera generación, el octreotide y el lanreotide, y por último, un análogo de la somatostatina de segunda generación, que es el pasiriotide. Ya previamente revisaron las opciones de tratamiento quirúrgicos, la radioterapia, el tratamiento farmacológico para pacientes con acromegalia. Y como saben, cada tanto tiempo se publican guías para el manejo de estas enfermedades. Ahora vamos a revisar el consenso publicado hace nada más que 15 días sobre el tratamiento de la acromegalia, con énfasis en el tratamiento farmacológico y el lugar que sugieren para pasiriotide en este grupo de expertos. Vamos a revisar las opciones de tratamiento farmacológicos para pacientes que no presentaron remisión postquirúrgica. Como primera línea de tratamiento, y para la mayoría de los pacientes, basados en algunos biomarcadores, se sugiere utilizar análogos de somatostatina de primera generación inyectables, como son el octreotide y el lanreotide, y considerar en los países en los que está aprobado el octreotide vía oral. Ahora, para aquellos pacientes con valores hormonales que están ligeramente elevados, la cabergolina podría ser una buena opción, y para aquellos pacientes que presentan diabetes mellitus y en quienes no tienen un resto tumoral preocupante, el pegvisomam sería una opción. Ahora, si bajo tratamiento con análogos de somatostatina de primera generación no hay un buen control bioquímico, si empeoran los síntomas o si crece el tumor, las opciones sugeridas son aumentar la dosis del análogo o disminuir el intervalo entre las dosis, utilizar tratamientos combinados como octreotide o lanreotide asociado a cabergolina o a pegvisomam, y aquí en segunda línea entra el análogo de somatostatina de segunda generación multiligando, que es el pasiriotide, especialmente para aquellos pacientes en quienes la dificultad es el control bioquímico y el tamaño tumoral. Por otro lado, en pacientes que progresan a pesar de estos tratamientos, debemos considerar la radioterapia, los tratamientos combinados menos comunes y, en casos de tumores muy agresivos, la quimioterapia como temozolomida u otras drogas. Resumiendo un poco todo esto, el lugar actual de pasiriotide sería como terapia de segunda línea para pacientes que están bioquímicamente activos y con restos tumorales considerables. Y como ustedes saben, durante los últimos años dejamos de tratar la acromegalia para tratar a un paciente acromegálico, ya que cada paciente tiene características clínicas particulares. Y como remarco en este slide, no todos los pacientes son iguales. Tenemos la necesidad de una caracterización clínica de ese paciente, la edad, el sexo, el impacto psicosocial y ambiental. Conocer algunas de estas características nos acercarán a la compliance si ese paciente va a cumplir el tratamiento que le indicamos. Por el otro lado, no todos los tumores son iguales. Sabemos que la intensidad en T2 del tumor en la resonancia se correlaciona con la respuesta a los análogos de la somatostatina, que el examen histológico del tumor a través del patrón de granulación, de la expresión del Ki67, la expresión de receptores, entre otros, nos predicen la respuesta, que la presencia de mutaciones hace más respondedores a un subgrupo de tumores al tratamiento con análogos de la somatostatina. Por lo tanto, conocer y analizar estos detalles nos permiten prescribir la droga indicada para el paciente indicado y así tener menos fallas terapéuticas y acortar los tiempos hasta obtener el control bioquímico y tumoral que buscamos.
A lo largo de estos años se analizaron y describieron muchos predictores de respuesta al tratamiento análogos tanto de primera como de segunda generación. En base a estos biomarcadores, vamos a analizar cuáles serían predictivos de resistencia a análogos de primera y que serían buenos candidatos para el uso de pasiriotide. Descriptos hay muchos. Voy a remarcar los que son más accesibles al día de hoy. Sabemos que tienen menor respuesta o falta de respuesta tanto a octreotide como a lanreotide los pacientes muy jóvenes, varones, con valores muy elevados de IGF-1, que tengan señal hiperintensa en T2 en la resonancia, que el tumor no exprese receptores del subtipo 2, que el patólogo informe un patrón de granulación escasamente granulado y con un AIP mutado. Ante un tumor y un paciente con estas características, sabemos que las posibilidades de respuesta a octreotide o lanreotide son bajas y que debemos buscar otras opciones, y entre ellas definir tratamiento entre pegvisomán o pasiriotide. Aquí voy a remarcar por qué los análogos de la somatostatina son tan importantes para el tratamiento de esta variedad de tumores. Una vez que la somatostatina nativa se une a su receptor en la membrana celular, se desencadena una cadena de mecanismos intracelulares que como resultado final producen una disminución en la secreción hormonal, aumentan la apoptosis celular y disminuyen el crecimiento celular. Todos estos mecanismos son importantes porque, a diferencia de otras drogas, producen tanto control bioquímico como control del tamaño del tumor. Durante muchos años hablamos tanto de octreotide y lanreotide como tratamiento para estos pacientes. Estos son análogos de somatostatina de primera generación que actúan fundamentalmente sobre el subtipo 2 del receptor de la somatostatina. A diferencia del análogo de segunda generación de pasiriotide, que actúa sobre 4 de los 5 subtipos de receptores, pero fundamentalmente sobre el subtipo 5, lo que le confiere un efecto terapéutico y un perfil de seguridad específico. Si hablamos de análogos de primera generación, durante 30 años se han presentado múltiples trabajos. Acá podemos ver un análisis de diferentes grupos de pacientes tratados con análogos de somatostatina de primera generación y vemos, debido a los diferentes diseños y los diferentes criterios de control, una amplia dispersión de los porcentajes de control bioquímico, con una media de alrededor del 50% de normalización de IGF-1 bajo estos tratamientos. Ahora, si evaluamos en forma separada a pacientes tratados con octreotide o con lanreotide, en estos estudios podemos ver con pacientes con largos años de tratamiento, con criterios de control bioquímicos similares, que demuestran que tanto para octreotide como para lanreotide la normalización de IGF-1 fue entre el 50 y el 60% de los casos. Y es por ello que las guías internacionales siguen refiriendo a los análogos de somatostatina de primera generación como el tratamiento farmacológico de inicio al decidir una medicación sin distinguir entre uno u otro. Ahora, ¿qué datos tenemos con pasiriotide, este análogo de segunda generación? Vamos a revisar primero los dos estudios pivotales que dieron lugar a su aprobación. En este primer estudio se evaluó a pacientes sin tratamientos previos y se les asignó tratamiento a una rama con octreotide LAR y a la otra con pasiriotide LAR. Luego de 12 meses de tratamiento, se vio que el 31% de los pacientes con pasiriotide normalizaron IGF-1 versus 19,2% de los pacientes con octreotide, con mejor resultado en los pacientes que presentaron cirugía previa. Como sabíamos previamente, el debulking quirúrgico mejora el control bioquímico con los análogos. En este mismo estudio, el objetivo, cuando uno lo revisa, el objetivo primario fue pacientes con IGF-1 normal, pero hubo un subgrupo de pacientes tratados
que lograron IGF-1 por debajo del límite inferior de lo normal, que fueron sobre respondedores. Cuando se sumaron los dos grupos, el porcentaje de control bioquímico fue del 36%. En el segundo estudio, a pacientes que venían sin control con análogos de primera generación, venían en tratamiento con octreotide o lanreotide, los dividieron en tres grupos. A un grupo le asignaron pasiriotide 40 miligramos cada 28 días, que es lo que se ve en la columna amarilla. Al segundo grupo le asignaron pasiriotide 60 miligramos, que son las columnas rojas, y el tercer grupo continuó con el análogo de primera generación con el que venía y quedaron como grupo control. Y lo que se vio es que a los pacientes que se les cambió el tratamiento por pasiriotide, un 24 y un 26% de ellos normalizaron IGF-1, mientras que ninguno de los que continuó con octreotide o lanreotide lo lograron. Lo que muestra que el switch a pasiriotide de pacientes no controlados permite el control de un cuarto extra de pacientes. Vimos los resultados de los estudios pivotales. Ahora, la pregunta es ¿qué se vio luego de años de tratamiento en la vida real? En este estudio, presentado por Mónica Gadela en el año 2023, en el que se analizaron a pacientes tratados en su centro, algunos de ellos habían participado de los estudios clínicos y otros fueron pacientes de novo. Y ellos lo que vieron es que luego de 11 años de exposición continua a pasiriotide, el 54% de los pacientes presentaron IGF-1 normal. Este es otro trabajo presentado este año. Se trata de un metaanálisis en el que evaluaron 12 estudios publicados en la bibliografía con un total de 409 pacientes acromegálicos tratados durante un tiempo de hasta 58 meses. Y ellos describen un porcentaje de IGF-1 normal bajo tratamiento en el 57,9% de los pacientes. Solo quiero remarcar que en algunos de estos estudios el punto de corte de IGF-1 para definirla como normal fue de hasta 1,3 veces por encima del límite superior de lo normal, a diferencia de otros estudios que fue hasta 1. Y cuando evaluaron por separado a los grupos que habían recibido radioterapia previa versus aquellos que no la habían recibido, no encontraron diferencias en la respuesta bioquímica. Cuando hablamos anteriormente de las características de los análogos de la somatostatina, les dije que pasiriotide, aparte del control bioquímico, produce una reducción en el tamaño tumoral. Los primeros trabajos en pacientes altamente seleccionados mostraron una disminución significativa del tamaño del tumor, que se define como una reducción mayor al 20% en el diámetro mayor del tumor, y esto se logró hasta en el 81% de los pacientes evaluados. Veamos qué sucede fuera de los estudios pivotales y lo que está reportado en la vía real. En el mismo estudio que les presenté anteriormente del grupo de Mónica Gadela, ellos reportaron una reducción del tamaño tumoral mayor al 25% en el diámetro mayor en el 63% de los pacientes y una reducción mayor al 50% del diámetro mayor del tumor en el 38% de los pacientes. Considerando también respuesta tumoral, en el metaanálisis que les mostré previamente, que incluyó a 12 estudios publicados en la bibliografía, ellos pudieron analizar la respuesta estructural solo en 6 de estos estudios, sumando un total de 250 pacientes. Y lo que vieron fue una media de reducción del 33,3%, pero si uno evalúa cada estudio por separado, tuvieron una dispersión entre el 8 al 64% de reducción en el diámetro mayor. Y esta variabilidad fue debida a la gran heterogeneidad en la recopilación de los datos que hubo. Otro dato interesante respecto a la reducción del tamaño tumoral, en el estudio pivotal que les mostré previamente, que pasaban a pacientes no respondedores a análogos de primera generación
los switcheaban a tratamiento con pasiriotide y obtenían un porcentaje extra de control bioquímico, a ellos también le evaluaron la respuesta tumoral y se mostró que el cambio a pasiriotide produjo un 18,5 y un 10,8% extra de reducción del tamaño del tumor comparado con los que continuaron como grupo control con octreotide o lanreotide. O sea que este estudio demuestra que aquellos pacientes que quizás habían tenido una respuesta parcial o no habían tenido respuesta con análogos de primera generación, al switchearlos a un análogo de segunda generación, obtuvieron una reducción extra en el tamaño tumoral. Ya vimos y hablamos de la eficacia bioquímica de pasiriotide y como de esperar, la mejoría bioquímica se acompaña de mejoría en los síntomas clínicos, como pudimos ver durante los estudios pivotales, en los que mejoraban la cefalea, la astenia, la sudoración y la mayoría de los síntomas clínicos evaluados, como podemos ver en las barras rojas y en las barras amarillas del tratamiento con pasiriotide, la reducción significativa en las manifestaciones clínicas de la acromegalia. Evaluando los síntomas y la calidad de vida de los pacientes, en este estudio presentado por Banás y su equipo, evaluando pacientes en la vida real, mostraron una reducción de las cefaleas en el 61% de los pacientes, de la astenia, la fatiga, en el 77% de los pacientes, las parestesias en un 73%, la sudoración excesiva en un 71% y una disminución de los dolores osteoarticulares en el 52,4% de los pacientes. Y todas estas mejorías clínicas fueron reportadas tanto en pacientes con excelente control bioquímico, pero también se vio en aquellos pacientes que tenían una respuesta parcial, con lo cual la mejoría bioquímica se confirma que va acompañada de una reducción significativa en las manifestaciones clínicas. Vamos a referirnos a las consideraciones que hay que tener en los pacientes tratados con pasiriotide en determinadas poblaciones especiales. Cuando uno considera a pacientes mayores a 65 años, los datos disponibles son bastante limitados, pero no hay evidencia de que se deba ajustar la dosis. Es una droga que no se recomienda utilizarla durante el embarazo, ni en mujeres en edad fértil que no utilicen anticoncepción, y en aquellas pacientes que estén recibiendo pasiriotide, la lactancia debería suspenderse durante el tratamiento. En pacientes con insuficiencia hepática leve no se requiere ajuste de dosis, pero sí se debe iniciar con una dosis menor en la insuficiencia hepática moderada y está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática severa. Respecto a la población pediátrica, no hay datos disponibles. Las contraindicaciones son muy pocas. Por supuesto que, como todas las drogas, en caso de hipersensibilidad a la droga se debe suspender. Y, como les dije recientemente, en las insuficiencias hepáticas severas. Y en los pacientes con insuficiencia renal no se requiere ajuste de dosis. Previamente estuvimos hablando respecto a diferentes biomarcadores y estos que vemos aquí tendrían una mayor posibilidad de respuesta a pasiriotide. A partir de esto se han publicado varias sugerencias de tratamientos basadas en estos hallazgos, por lo que les voy a describir algunas de las guías propuestas. El doctor Manel Puig presentó un trabajo interesante en el que sugiere para pacientes que tengan contraindicación a la cirugía, que rechacen la cirugía o en quienes necesitamos hacer tratamiento prequirúrgico, todos pacientes en los que no tenemos datos específicos de la histología del tumor, evaluar la señal de T2 en la resonancia magnética nuclear y en base a ello definir el tratamiento por análogos de primera generación o de segunda generación. En aquellos casos en que en la resonancia veamos una señal hipointensa en T2, lo que sugiere es realizar un test agudo con octreotide. Todos aquellos que tengan señal hipointensa en T2 y buena respuesta al octreotide serían pacientes para iniciar análogos de primera generación.
En todos aquellos en que tengan una respuesta parcial o ausente, uno podría considerar otros tratamientos como pegvisomant, tratamientos combinados o utilizar pasiriotide. Por el otro lado, en casos de que en la resonancia magnética se evidencie una señal hiperintensa en T2, lo que sugieren es realizar un test agudo con pasiriotide. Y en todos aquellos pacientes que tengan buena respuesta al test, iniciar directamente tratamiento con pasiriotide, y en aquellos con una respuesta parcial o ausente, lo mismo que hablamos previamente, utilizar pegvisomant, tratamientos combinados, y combinarlos en ese caso con pasiriotide. En el mismo trabajo, así como hizo referencia a pacientes que no fueron operados, en aquellos pacientes intervenidos quirúrgicamente y ante la falta de remisión bioquímica postquirúrgica, lo que sugiere es evaluar otros biomarcadores, como ser el patrón de granulación del tumor, la E-caderina, la presencia de subtipos de receptores 2 o 5, el Ki67, la mutación de AIP, y en base a ello agruparlos, por un lado, aquellos tumores densamente granulados que expresan fuertemente el subtipo 2 del receptor de la somatostatina, que presentan un Ki67 bajo y un AIP alto, son pacientes que deberían iniciar tratamiento con análogos de primera generación. Por el contrario, en aquellos que son escasamente granulados, con una baja expresión del subtipo 2 del receptor, pero con alta expresión del tipo 5, que tengan Ki67 elevado y un AIP bajo, en esos pacientes considerar el inicio de tratamiento con pasiriotide. Y en todos aquellos que tengan una respuesta parcial o una respuesta nula, considerar el uso de pegvisomant o implementar tratamientos combinados. En abril de este año, el grupo de Venegas Moreno presentaron un análisis de costo-efectividad de los tratamientos de segunda línea. Este grupo español evaluó el costo asociado al manejo de la acromegalia, que esto incluía internaciones, la cirugía, radioterapia y otros insumos, lo cual implicaba un costo único de aproximadamente 32.000 euros. Ahora, cuando compararon el gasto anual en 14 pacientes en tratamiento crónico con pegvisomant versus 16 pacientes en tratamiento crónico con pasiriotide, lo que determinaron es que el tratamiento anual con pasiriotide fue de 31.000 euros versus 40.000 euros en pacientes con pegvisomant. Por lo que ellos, en base a costos de tratamiento, proponen iniciar tratamiento con pasiriotide luego del fracaso a análogos de primera generación, dejando el uso de pegvisomant para pacientes que tengan intolerancias a los análogos o que tengan una diabetes mellitus de muy difícil control. Cuando se analizó el perfil de seguridad de pasiriotide, se vio que es similar al de los análogos de primera generación, a excepción del grado y la frecuencia de las hiperglucemias. Los primeros estudios clínicos en los que no conocíamos la frecuencia de estos eventos adversos ni el mecanismo por el que se producían, mostraron una frecuencia de al menos una hiperglucemia durante el tratamiento en el 75 y en el 65% de los pacientes, con suspensión del tratamiento por este evento adverso en el 3,4 y en el 3,8% de los pacientes respectivamente. Ahora, cuando se encontraron con esto y analizaron qué factores basales al momento de indicar el tratamiento influyeron en las hiperglucemias, determinaron que esto se vio en pacientes de mayor edad con un BMI elevado que presentaran comorbilidades como dislipemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus y que ya tuvieran una hemoglobina glicosilada elevada al momento del diagnóstico. Ante la presencia de este efecto adverso, se evaluó por qué mecanismos se producían y lo que se evidenció, como bien sabemos, que la somatostatina endógena inhibe la secreción de insulina y del glucagón a través de los subtipos de receptores 5 y 2 respectivamente.
La insulina es secretada por la célula beta pancreática, mientras que el glucagón es secretado por las células alfa pancreáticas, que éstas expresan predominantemente el subtipo 2 del receptor. Y, dado que pasireotide tiene mayor afinidad por el subtipo 5, produce una mayor disminución de la secreción de insulina que de glucagón. Por el otro lado, GIP y GLP-1 son hormonas que estimulan la liberación de la insulina de una manera dependiente de la glucosa. Y se demostró que pasireotide disminuye los niveles de GIP y de GLP-1. Por inhibición directa de la secreción de incretinas y de la insulina, es que estos pacientes pueden desarrollar hiperglucemias y en un porcentaje bajo de casos, diabetes mellitus. Como bien sabemos, todas las drogas producen efectos adversos y lo importante es reconocerlos y saber cómo manejarlos. Por eso, antes del uso de pasireotide, es importante una evaluación basal y luego una evaluación intensiva, fundamentalmente las primeras semanas, para tomar decisiones rápidas en caso de ser necesario. Del lado de la columna en azul, lo que vemos es que en pacientes sin diabetes o con intolerancia a los hidratos de carbono, lo que se sugiere es el automonitoreo durante la primera semana. Realizarlo 1 a 2 veces por semana en ayunas y 1 a 2 veces por semana luego de las comidas. Si estos pacientes no desarrollan hiperglucemia, continuar con el automonitoreo 1 vez por semana durante los primeros 3 meses. Por el otro lado, en las columnas naranjas, en aquellos pacientes que presenten diabetes o que hayan desarrollado diabetes durante el transcurso de la enfermedad, lo que se sugiere es un automonitoreo de 3 a 7 veces por semana, y en aquellos pacientes con diabetes tratados con insulina, realizar un automonitoreo diario en ayunas y postprandial. De esta forma, uno puede tomar decisiones terapéuticas rápidas, tempranas, para el fácil manejo de este evento adverso. Vimos recién cómo monitorear si los pacientes desarrollan hiperglucemia y ahora vamos a ver qué hacer en el caso de que esto suceda. En las columnas celestes, lo que se ve es en pacientes que inician el tratamiento con glucemias normales y que suban las glucemias o la hemoglobina glicosilada. Lo primero que se sugiere, como en todos los pacientes diabéticos, es la modificación en los hábitos, modificar la dieta, aumentar o incorporar el ejercicio físico y una correcta educación. Si ante todo esto persiste con hemoglobinas glicosiladas mayores a 7, 7,5, la idea es iniciar tratamiento con metformina o con un inhibidor de DDP4. En el caso de que con estas drogas la hemoglobina glicosilada persista elevada, la idea es asociar la metformina a un inhibidor de DPP4. En el caso de que no se corrija, asociarla a un agonista de GLP-1 y en el caso de que no se corrija, asociar la metformina a la insulina. Por el otro lado, en aquellos pacientes que estaban en tratamiento con insulina y que la hemoglobina glicosilada aumenta a valores mayor al 7%, uno debería considerar asociar a la insulina un inhibidor de DPP4 o un agonista de GLP-1. Luego de revisar un poco el tratamiento del paciente acromegálico con análogos de la somatostatina, pero haciendo hincapié en el uso de pasireotide, mis mensajes para que se lleven a casa es, primero, lograr un buen control bioquímico. Esto es fundamental en los pacientes con acromegalia, con el objetivo de reducir la mortalidad y lograr una expectativa de vida similar a la de la población general. Optimizar el uso de las drogas disponibles. Debemos identificar predictores de respuesta al tratamiento, definir el mejor tratamiento disponible para el paciente correcto. La pregunta que se viene es, ¿cuánto nos va a aportar el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones? Por el otro lado, aprender a manejar los eventos adversos asociados a las drogas y considerar los costos de los tratamientos al definir una terapia.
y aún tenemos la necesidad de nuevas opciones de tratamientos para aquellos pacientes que persistan inadecuadamente controlados. Muchas gracias por su atención.